En nuestra clase número 5, que esta idea de revisión de los conceptos que ustedes tienen, nosotros vemos límite y continuidad de funciones y hoy vamos a ver comportamiento en diferentes registros y a mí lo que me interesa es que interpreten la importancia que tiene el mirarlo, lo que veo en tablas, lo que veo en fórmulas, lo que veo en gráficos. Eso lo quiero puntualizar porque muchos de ustedes a lo mejor no se quedan con los profes que estamos acá, que estamos en las clases prácticas, que casualmente hacemos eso, y a veces uno dice, no, yo me hago preparar con alguien y se quedan con la cuenta nada más. Y uno dice, no, si hay cuentas que te las podés ayudar con el software, lo que nos interesa es esa interpretación porque nuestro foco es fundamentar y estar explicando. Y lo que uno sabe es que, bueno, esta clase es rápida porque es revisar algunas cuestiones centrales que a lo mejor leo el módulo y se me pasaron por alto. Por eso está la opción de después, bueno, la detengo, miro, de ahí es esta clase teórica práctica. Y lo que sí quiero preguntarme, porque hoy tenemos acceso con PRON adecuados y demás, es ¿por qué vemos límite funcional en ciencias económicas y cuál es la importancia que tiene? ¿Por qué nos vamos a quedar con fundamento, incluso no? Y bueno, total, esto no es solamente las aplicaciones, entonces me quiero ir a inteligencia artificial. Como para no demorarlos mucho, yo tengo algunas cuestiones más allá de los prompts, es, ¿por qué sería importante abordar con estudiantes de ciencias económicas las nociones y fundamentos del límite funcional, además de las aplicaciones que este tema tiene en la carrera? Y nos brinda algunas ayudas, no podría pedir más. Es una base conceptual para el análisis económico, el límite funcional es fundamental para entender conceptos claves como la continuidad y la derivada, son temas que nosotros vemos a continuación. Estos a su vez son esenciales para analizar el comportamiento de funciones en economía como las funciones de costo, ingreso, demanda. Y sin el concepto de límite, los estudiantes no podrían comprender cómo estas funciones se comportan cuando se aproximan a ciertos valores. Si bien uno podría decir, sí, si lo veo en la gráfica es suficiente, pero ustedes se están comportando, se están formando como profesionales. Entonces, no les estamos dando límite y continuidad como si formáramos profesores de matemáticas, porque sabemos que no ese es el campo, sino que no van a, si uno mirara lo que hace a lo mejor un profesor de matemáticas, se les enseña a demostrar límites, relaciones. No, nos ubicamos estrictamente que estamos formando profesionales de ciencias económicas. Pero lo que sí les quiero mostrar es decir, ¿por qué lo vemos? Porque alguien podría decir, y estos son cuentas. No, son los fundamentos. Vamos a ver estas aplicaciones en la optimización en la economía, problemas de maximización de beneficios, minimización de costos. O sea, los fundamentos van a estar allí. Por eso aquí nos expresa, los estudiantes deben identificar los puntos críticos de una función. O sea, es la base matemática, una comprensión profunda de los límites. Vamos a recortar los cálculos de límite porque el tema es inmensísimo. Solo vemos los que consideramos que son fundamentales sin perder esa base teórica que pertenece a la disciplina, pensando que formamos a profesionales de ciencias económicas. Vamos a insistir, hoy voy a mirar de nuevo esta idea en los cambios marginales, porque van a estar dentro de los exámenes y de los problemas. De allí que aparece, lo está tirando inteligencia artificial, incluso el análisis marginal en economía, como el costo marginal, el ingreso marginal, casualmente se basa en la noción de límites. Hoy lo vamos a repasar para que no se nos escape, aunque lo vamos a profundizar en la idea siguiente. Modelización de comportamientos en el largo plazo. Hoy vamos a intentar ver eso y cómo puedo justificar. Y casualmente el ejemplo que les traemos es uno que es, no es suficiente verlo en fórmulas, no es suficiente verlo en gráficas. Entonces, casualmente le traemos uno para discutir, para mostrar que es importante el cambio de registros, la comprensión rigurosa de la noción de continuidad que está vinculada ahí con límites, y bueno, yo no podría preguntar más cosas. Pero eso es como para tener así un paneo general, ¿no? Es una Entonces, noción, te sí. interrumpo un minutito, porque justo hoy estábamos viendo límite de alguna de las funciones que nosotros tenemos, si bien tratamos de dar todo aplicado, hay algunos ejercicios matemáticos en donde a lo mejor tienen que factorizar, racionalizar y demás, y justo hoy surge
y en dónde nos aparecería a nosotros una función de estas. Y bueno, yo le decía que estaba en el plan de estudio, que ellos matemáticamente tenían que analizar algunas cuestiones, que tal vez no todo le encontramos una aplicación económica a funciones sobre todo un poco más complejas, pero sí las cuestiones, el tener habilidades matemáticas después nos permite hacer otras cosas. Entonces, bueno, por eso lo vemos de manera intramatemática, porque no encontramos comportamientos de funciones complejas a las que se comporten, no sé, aplicaciones de Lo ciencia económica comparto que se totalmente, comporten. porque además, si hiciéramos una restricción así, uno diría, bueno, entonces en derecho que no me den nada de derecho, porque total voy, recurro al abogado. No, no voy a ser abogado, pero es importante conocer leyes, los diferentes derechos, a pesar que lo vaya a colocar. Con el mismo criterio le diría, no, no me enseñes no voy a ser profesor de lengua, entonces no me enseñes gramática ni ortografía. Uno dice, pero lo tengo que tener en los informes. Lo que hacemos no es la enseñanza de límite pensado para el profesor, con cálculo, algo, es una reducción de algunos fundamentos básicos como para entender algunos fundamentos matemáticos. ¿Por qué hacemos a veces esas cuentas por separadas, siendo que a lo mejor en los exámenes no les damos las cuentas separadas? Están integradas en el problema, porque nuestra experiencia nos muestra que hay veces cuando estamos trabajando con los problemas se quedan con las respuestas del software, y la respuesta del software no es un fundamento. La respuesta del software solo me sirve a mí para corroborar una respuesta. Sobre eso voy a insistir. El fundamento matemático de un cálculo de límite es emplear constructos matemáticos para decir, esta es la tendencia. Y uno dice, bueno, pero me lo tiró el software directamente. No, no perdamos la base de la disciplina, siendo que está pensada para ustedes. O sea que vamos a ver acá, se van a mezclar en lo que vemos hoy entre problemas aplicados y ejercicios, casualmente, lo que estaba diciendo Estefanía recién. Esta idea de ejercicio es para que no pierdan la base matemática que va a estar dentro de los problemas, dado que para nosotros es fundamental escribir y argumentar. Así que no pierdan de vista eso, y que argumentar no es pegar la respuesta que da el software, sino que es dar fundamentos económicos y fundamentos matemáticos. Vamos con un problema elemental, pero este problema uno dice, una realidad ficticia, es casualmente para analizar funciones. Ya están modelizados comportamientos, por ejemplo, del consumo y la inversión en trimestres, y si uno lee rápido lo tienen dentro del módulo, pero en realidad vamos a entender que el N son trimestres, que C sub N son variaciones del consumo en millones de dólares por trimestre, mientras que I sub N es la variación de la inversión en millones de dólares por trimestre. Y lo que nos pide es analiza el comportamiento que tendrían estos modelos a largo y corto plazo. En matemática nosotros no hablamos de modelos a largo y corto plazo. En matemática uno dice, ¿qué significa a largo plazo para nosotros? A largo plazo en matemática es que los valores de n se hacen muy, muy grandes. Matemáticamente decimos, bueno, tienden a valores infinitamente grandes. Y ahí hay una alerta. Infinito no es un número, sino lo que es una notación dentro de matemáticas que decimos es algo que es muy, muy grande, y nos sirve para analizar las tendencias. A corto plazo, en este problema, uno diría, bueno, ¿qué pasa a corto plazo? Es al inicio, si estoy pensando así, si esto está modelizando, estoy pensando, como n son trimestres, tiene sentido analizarlo para cero, diciendo, cuando estoy comenzando, ¿desde dónde esto arranca? La intencionalidad de esta actividad, más allá de qué es lo que ocurre, es que vean las dificultades que se presentan a veces con herramientas matemáticas y en el análisis, y la importancia de ver diferentes tipos de registros. Yo podría graficar estas funciones. Entonces dice, bueno, me voy a GeoGebra y vamos y las graficamos. Me dice, bueno, voy a colocar acá, gráfico 1, la de consumo, que era 5x dividido, y esto era 4x
era 4N, que era el número de trimestres, menos 1. Y acá tengo algunas cuestiones. Debo ser cuidadoso en lo que estoy viendo, porque si yo miro, vamos a mirarlo en términos de funciones matemáticas. Yo tendría que recortar, esto tiene sentido en el primer cuadrante nada más. ¿Por qué? Porque es el consumo y tiene sentido para los diferentes trimestres. Si tuviera que hacer la gráfica, esta gráfica es inapropiada. ¿Por qué es inapropiada? Porque es el consumo en trimestres. Tiene sentido para el 1, o sea, para números naturales directamente. Para el 1 tendría que tener ese puntito, para el 2 nada más, y no lo que está intermedio, porque no tiene sentido hacer el análisis qué pasa para 1,2 trimestres, para 2,25 trimestres. Si veo la tendencia, sería eso. Si quiero graficar la otra, vamos a mirar después y ver entonces cómo haría una gráfica. Bien, después aceleramos un poco el paso. En la gráfica puedo estar viendo las tendencias. Aparentemente uno dice se estabiliza y ya después vemos cómo se estabiliza a largo plazo. Cuando estoy viendo acá trimestres, 100 trimestres, a largo plazo sería eso. Y si lo miro, ¿qué pasa a corto plazo? Sería pensar cuando inicio, aparentemente, desde un punto de vista matemático, los valores se hacen tremendamente grandes, por ejemplo. Lo vamos a ver después en una tabla, los cálculos. Si se me ocurre graficar, esto era el consumo, vamos a graficar el ingreso. El ingreso es menos 1 elevado a la n, en nuestro caso le colocamos elevado a la x, todo eso multiplicado por seno. Cuando aparecen las funciones trigonométricas, sé que eso oscila, eso es lo que tengo que llevarme matemáticamente, y todo esto es dividido x. Y si grafico, no veo nada. Uno dice, desapareció. No hay forma, no tengo curva, me pasó, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a ver, me voy a cambiar y decir, bueno, me voy a ir a una vista, una hoja de cálculo, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de los casos? Bueno, yo cargué acá, ¿qué sería el costo, el consumo y qué sería estamos viendo esto, ¿no? Me vuelvo hacia el problema acá. Estamos viendo la inversión y el consumo, qué pasaría a corto plazo y a largo plazo. Lo vamos a ver a corto plazo, a largo plazo, qué es lo que ocurre y después cómo lo trabajamos matemáticamente a eso. Me vengo, entonces uno puede decir, bueno, vamos acá. La función de consumo es la función f para mí, la cargamos, uno dice, mira, f de, y estaría viendo acá, enter, tiró acá, y vemos qué es lo que acontece con esta función. Estiramos y vemos, bueno, yo lo tengo hasta el 22, podríamos continuar. Si miro, esto eran millones de dólares por trimestre, veo que viene disminuyendo, como está pasando acá, y parece estabilizarse, no sé, 1,26,5. No puedo decir que se estabiliza solo por mirar hasta el 22. Largo plazo sería irme a valores cada vez más grandes. Si veo la inversión, es la G, que no me apareció ninguna gráfica de la G. Entonces diría, a ver qué es lo que ocurre. ¿No tiene valores acá para esta? Sí me da los valores. Y acá uno dice, ¿y qué pasó que no me está graficando? Uno podría dar explicaciones. Sí estoy viendo qué es lo que ocurre, porque la inversión entonces, si miro, me vuelvo al problema, ¿qué era lo que tenía? Era la variación del consumo y variación de la inversión. Entonces, variación es esa tasa que estamos teniendo, entonces estoy teniendo valores disminuyen, aumentan. A ver, lo puedo graficar y esta gráfica es la que tiene sentido para nosotros porque esta función está tomando solamente, perdón, marqué mal acá, era hasta el 22, acá, teniendo la tecla control pulsada,
veo los valores de inversión, creo la lista de puntos, acá está la lista de puntos, para que no me queden tan horribles así, le vamos a quitar la etiqueta, le vamos a cambiar acá el formato, vamos a poner unos puntos un poco más grandes y le vamos a colocar acá un color rojo, y entonces podríamos estar viendo qué acontece. Yo solo lo grafiqué, esto lo estuve graficando y uno dice, ajá, mira qué es lo que ocurre. Veo que oscila, viene para acá, se va hacia arriba, se viene. Está difícil ver la tendencia, qué es lo que ocurre. Vamos a mirar qué es lo que ocurre. Uno puede calcular, ya vemos, me voy a ir ahora acá, avanzamos en nociones. Entonces, podríamos hacer tablas y empezar a mirar las tendencias. Acá agregué más de 22, como yo tenía, acá está hasta 40 trimestres, y empezar a ver qué pasa con el consumo. Uno dice el consumo en millones de dólares por trimestre viene disminuyendo, pero parece estabilizarse, que lo veía en la gráfica. Mientras que la inversión no la veo, no la pude graficar, tuve que graficar puntos y entonces estoy viendo que oscila desde disminuciones, aumentos, aunque si miro una tendencia, estos son los análisis que nos interesan. Aparentemente estas tendencias tienden a ser un valor cero, a pesar que toman valores negativos, positivos, pero tiende la inversión a largo plazo a hacerse prácticamente cero. ¿Esto es suficiente para mostrarlo en matemáticas? No, no es suficiente. Necesito hacerme un trabajo mucho más profundo. Esta es la gráfica y entonces, esa sería ya una gráfica un poco más adecuada, donde nosotros les pedimos los rótulos, las etiquetas. No podríamos tener la línea, sino son puntos, y uno podría ver acá, claro, acá mira, con 40 trimestres, la tendencia a largo plazo de la inversión parecería hacerse casi nula, mientras que el consumo, si lo vemos a largo plazo, aumentar la cantidad de trimestres, tiende aparentemente, en lo que veo, a estabilizarse. Recuerden que esto solo me ayuda visualmente. 40 es un número pequeño dentro de matemática. La idea de largo plazo, matemáticamente, es hablar números infinitamente grandes, tremendamente grandes. Pero miren lo que ocurriría. No puedo tratar a esos a infinito como valores tremendamente, como números grandes, porque uno diría, mira, si a 5 lo multiplico por números infinitamente grandes, me queda un número infinitamente grande. En el denominador tendríamos 4 por números que son infinitamente grandes, me quedan números infinitamente grandes. Si le resto 1, no lo hace nada. No me doy cuenta. ¿Qué ocurre con números muy grandes dividido en números muy grandes? No puedo decir, y bueno, debe dar 1, ¿no? Porque para que dé 1, esos números deberían ser exactamente, entre comillas, el mismo tamaño. Y acá estamos hablando con tendencia. La noción de infinito es otra cosa dentro de matemática. Así que bien, ¿cómo trabajo con esto? La gráfica no me ayuda, la tabla me puede dar algunas ideas. Necesito pasarme a un registro algebraico. Matemáticamente, verlo a largo plazo, nosotros le llamamos que es un límite, cuando los valores de los trimestres tienden a hacerse infinitamente grandes. Pero no me sirve en esta función hacer ese análisis. Es necesario hacer un tratamiento más bien algebraico. Y ese tratamiento algebraico es cambiarle el formato con alguna propiedad dentro de matemática para que la función que estoy analizando sea equivalente a ella, pero que me permita hacer esos cálculos. Alguna de estas opciones es, puedo dividir el numerador y el denominador de una fracción por una misma expresión que no altera, por ejemplo, así como después vamos a tener otra que puedo factorizar. Así que yo podría dividir el numerador y el denominador por n, por ejemplo. Si yo hiciera eso y distribuimos, no voy a entrar en pasito a pasito. Numerador dividido por n es 5. Si el denominador es una recta dividido por n y lo distribuyo, me queda 4 menos 1 sobre n. Es más fácil ver la tendencia. Porque ahora tendría que pensar qué pasa cuando el valor de n, los trimestres son muy grandes. Arriba es un 5.
Abajo me queda un 4 y le resto 1 divididos números muy grandes. Eso es prácticamente cero. Esto es como divido una pizza en una cantidad infinita de personas. Cada uno recibe prácticamente nada. Bueno, pero 4 menos una tendencia que es cero, esto debe tender a 5 cuartos, que si lo corroboro con el software es 5 cuartos. Esto se carga dentro de cálculo simbólico, lo hacemos solo con este, porque no es la idea enseñarles el software. Entonces, me voy dentro de las vistas, hago cálculo simbólico, puedo usar la función, ya la tengo cargada, podría usar esto y directamente le pongo que es infinito, o puedo calcular, decir, mira, lo que quiero es límite. Expresión es cuando la variable es x. Tendría que usar f, ya lo tengo cargado. Si no estoy seguro, coloco esto. ¿Y cuál era la expresión? Era 5n dividido, coloco paréntesis, acá es 4n menos 1, cierro ahí un paréntesis. ¿Cuál es la variable que estoy usando? N. ¿A qué valor tiende esa variable? ¿O a cero o a valores infinitamente grandes? Lo busco, es un infinito, es un número, es una expresión. Acá está, colocamos un enter, 5 cuartos. ¿Esto es lo que debo pegar y copiar y recortar y pegar? No, porque eso no es un fundamento matemático. Eso es solo corroborar alguna cuenta de lo que estaría ocurriendo acá. El fundamento, la misma podríamos calcular límite por la derecha, escribir, por ejemplo, límite por la derecha y me dice, tiende a cero. Hoy eso no lo veía yo así en la gráfica. ¿Eso es cierto? Me vengo acá con la gráfica que teníamos. Era la función f. ¿Qué significaría por la derecha que tiende a cero? No la estoy viendo. Voy a quitar los puntos acá que no sean. Es esta la función del consumo. Tender a cero por el lado derecho, podría pensarlo del lado derecho, izquierdo. ¿Es cierto lo que estaría ocurriendo? Me puedo estar confundiendo. Ver este pedacito, guarda que acá está la tendencia, mira, no era que esta miraba esta ramita que me podía dar una idea de que, mira, se hacen infinitamente grandes. No, la tendencia a ser cero es mirarla acá, desde el lado derecho. Sí, es cierto que en la gráfica pasa eso. ¿Cómo puedo constatar un poco? Miraba en la gráfica, claro, en la gráfica tenía solamente los puntitos porque lo estaba graficando para valores enteros, pero podría ser en trimestres. Esto es matemático porque los trimestres no tienen sentido, ser 0.1, 0.01, es ver una tendencia por el lado derecho, de acá es la notación ese n tiende al cero y aparece un más en el exponente, la lectura es para nosotros ver una tendencia cero desde el lado derecho, por eso el más. Tuviese un menos sería desde el lado izquierdo. Hago una tabla y lo que estoy viendo, que claro, están cobrando valores negativos, pero estos números, a medida que me aproximo cada vez más a cero, estos números son prácticamente cero. Entonces, puedo hacer el análisis de qué estaría ocurriendo en este caso. ¿Lo puedo mirar? Sí, porque 5 multiplicado por un número son los fundamentos, por un número que es prácticamente cero me queda cero. 4 por un número que es prácticamente cero, pero positivo, me queda 4, pero cuando le reste 1, me queda un número que es prácticamente menos 1, pero 0 dividido un número que es prácticamente menos 1, eso me va a quedar 0. Son las explicaciones que ustedes van a ver en las clases prácticas. Si me paso a la otra función, la de inversión, esto es, puedo mirar qué pasa cuando el límite tiende a valores infinitamente grandes, copiaría, lo mismo, puedo escribir infinity así o poner el símbolo, hay muchas opciones. Eso uno no lo va a explicar en los fundamentos. Me daría cero en ese caso. Podría ver qué pasa dentro de la derecha y me dice que del lado derecho tiende a un valor 1. Uno podría decir, ¿esto es cierto? Cuando lo veo en la gráfica, tiende al valor 1 cuando me acerco al 0 por el lado del lado derecho y tiende al 0 cuando se hacen valores infinitamente grandes.
Podría hacer una tabla de valores y cuando hago la tabla de valores no me arroja ningún cálculo GeoGebra. Me hace un signito de pregunta diciendo no puedo sacar esa cuenta. Puedo entender por qué no saca esa cuenta. Cuando se lo pido cálculo simbólico, en realidad es elevarlo a un número decimal, es una raíz, y es una raíz, por ejemplo, 0.1 sería raíz décima de un número negativo, pero la raíz décima de un número negativo es un número imaginario, de ahí que me quede un número complejo como respuesta. Uno dice, ¿dónde voy a usar esto en ciencia económica? No, pero son los fundamentos que uno conoce para entender estas expresiones que pasa dentro de matemática. Entonces, lo importante es mirar estos registros. No olviden, en este caso, recomendado para nosotros, sabemos otro de los problemas, es hay todo un material que es la unidad número 2, donde dice cálculo diferencial en el entorno cotidiano, vienen videos, la noción de marginalidad, que es la que nosotros estamos usando. Es todo material multimedial con un montón de problemas, 35 páginas, no son tantos, pero lleva tiempo porque cada uno tiene enlaces, resoluciones de problemas. No descuidar ese material. Vemos otro problema. Ahora sí nos volvemos, nos dice una planta dedicada al ensamblado de televisores smart, determina que el tiempo promedio en horas que le insume esta tarea a un operario para ensamblar un televisor depende del número total de aparatos que está designado con la letra A, que efectivamente ensambló desde que trabaja en la planta. El modelo que explicaría la relación entre ambas variables está dado y me dan una expresión. Analice el comportamiento que tendría este modelo funcional para un empleado sin experiencia y para el que tiene mucha experiencia. Uno dice, ¿qué significaría que tiene mucha experiencia o sin experiencia? Y es el que tiene mucha experiencia, el que logra ensamblar muchos aparatos. Debo pensar que si hago una gráfica de esta función, tiene sentido para números naturales, porque la representa la cantidad de aparatos. Así que debo ser cuidadoso hasta el tipo de gráfica que voy a ofrecer dentro del informe. Y uno diría, ¿qué es el que sin experiencia? Y prácticamente que no logra ensamblar ningún aparato. Entonces tengo que interpretar estas nociones que usamos en matemática, pero dentro del contexto. Entonces uno diría, mira, es esta la gráfica que tengo, tiempo promedio en horas, acá dice, cuidado con esa gráfica. Lo puedo hacer así con esa gráfica, indicando que esa no es una gráfica cierta para nosotros. En realidad son puntos nada más, porque esto es cantidad de aparatos y nadie me está contando, ensamblaste dos aparatos, 7, dos te los cuentan en términos enteros, pero uno puede hacer la salvedad. Hago esto con la salvedad de que en realidad sería una gráfica que serían solo puntos. Por ejemplo, eso aparece en los fundamentos cuando discutan en los foros. Podría calcular qué pasa si tengo la cantidad del valor de A se hace infinitamente grande, el tiempo se limita porque el tiempo promedio en horas de ensamblado es a 5 horas. Y ahora uno diría, ¿y cómo puedo hacer ese cálculo? Es parecido al anterior. Mira, 5A más 380 dividido A. La estrategia matemática es dividir numerador y denominador por el valor de A. Si lo divido el numerador, 5A más 380 dividido A, imagino que va a quedar y lo simplifico. 5 más 380 sobre A. Y en el denominador A sobre A me queda igual a 1. Es mucho más fácil. Esto que estoy contando está en el módulo. No es la idea de explicarles los cálculos, sino es las nociones generales, porque si no después se enojan diciendo qué rápido que explica, no logré entender. Se entiende que cuando uno llega a la clase teórica es que leyó el módulo y entonces discutimos las ideas finas, no las ideas triviales de ¿y cómo saco? ¿Y cómo lo cargo en GeoGebra esto? El grafiquito, ¿cómo hago el puntito? Porque eso es lo de menos, sino que son las interpretaciones matemáticas y económicas la que a nosotros nos interesa.
Podría calcular que pasa el límite por la derecha, ver que se hace infinitamente grande. Claro, ¿qué entiendo con eso? Es la persona que no tiene experiencia, no logra ensamblar ninguno, razón por la cual el tiempo promedio de ensamble en horas es una cantidad enorme. A eso hace referencia en el contexto del problema. Podría mirar qué pasa con una tabla. Alguien logra ensamblar un solo aparato, le puso 385 horas en promedio. 20 aparatos es 24 horas en promedio por aparato. Si ya está haciendo 250, lo está haciendo en 6,52 horas en promedio. Lo tengo que entender qué es la tabla como para empezar a colocar dentro de los informes. Y la importancia es estas lecturas en conjunto de los cálculos que los fundamentamos desde el punto de vista matemático, las tablas, las gráficas, así que no podría ser que haga un informe y que me queden solo grafiquitos, pego de GeoGebra, porque tengo que fundamentar bastante en esta unidad. Así que no me pierdo de vista que en límite funcional tengo que articular tablas, acá pongo el ejemplo de consumo, las gráficas, cómo se ven y las expresiones algebraicas y cómo calculo y cómo llego a este valor 5 cuartos, que no sea solo pegándolo con el software, sino que es qué fundamentos matemáticos puedo ofrecer para decir que ese límite, cuando en nuestro caso eran números de trimestres, tendían a valores infinitamente grandes. Ese tachado de allí no es que no lo puedo hacer, sino que es no me sirve como fundamento hacer el cálculo directamente con GeoGebra. ¿Lo pueden usar GeoGebra? Sí. Lo que pasa que ahora tengo que ver es, ¿y cómo fundamento matemáticamente que en realidad ese límite tiende a ser 5 cuartos? Era esa estrategia que les contaba, dividir el numerador y el denominador por una misma expresión. Así que no olvidar eso. Vamos a un ejemplo ejercicio, nada más, como para ver otras técnicas que están explicadas en el módulo. ¿Para qué me sirven? Hay veces es solo para mirar que no me pierda de vista, que aprender algunas técnicas elementales que les colocamos. Hay muchísimas técnicas, solo nos restringimos a las que pueden aparecer en problemas del área de economía. Miro una función y me pueden decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué valores le puedo dar a esta función en el conjunto de los reales? Le puedo dar todos los números reales, excepto el -2 y el 2. Esto es lo que llamamos dominio. ¿Por qué no puedo darle el -2 y el 2? Porque si coloco el -2 y el 2 en el denominador, me queda 0 en el denominador. Si me queda 0 en el denominador, el 0 carece de sentido dentro de matemática como una división. Entonces sé que tiene un comportamiento particular. Algo debe pasar entonces alrededor del -2 y el 2, porque casualmente esa función, en términos matemáticos, diríamos, la función no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no está definido el valor de la función en ese punto. Pero lo que sí puedo ver es qué pasa en la cercanía del punto. La cercanía del punto sería mirarlo, qué pasa por la derecha, qué pasa por la izquierda. Esos son los escritos que uno empieza a colocar y son las preguntas que me hago al respecto, y de allí que nos interesan esos ejercicios, no solo para hacer la cuenta, sino es qué preguntas y cómo fundamento lo mismo. Sería qué ocurre cerca del x igual a -2 y del x igual a 2. Entonces uno puede decir, bueno, mira, vamos a mirar qué pasa cerca del 2, por ejemplo. Si lo veo en la gráfica que tira GeoGebra, uno dice, parecería como que no pasa nada. Sin embargo, cuando le coloca el 2 a la función, me tiene un signo de pregunta y me dice, no está definido. Pero puedo ver una tendencia, poner valores cercanos al 2, y ahora tengo que interpretar estas tablas. ¿Cómo las interpreto? Mira, acá me estoy acercando, tengo que poner un valor cerca del 2. No significa colocar el 0, cerca, 1,9, más cerca, 1,99, más cerca, 1,999, más cerca, 1,99. Y entonces empiezo a mirar la tendencia. Mira lo que ocurre, los valores vienen disminuyendo y se parecen al 0,25. Me posiciono, acá estoy en el 2 de este lado. Acercarme al 2 por el lado izquierdo, es cierto, los valores vienen disminuyendo
y si lo veo, están a la altura del 0,25. Ahora, ¿cómo leo esto? No tiene sentido ver 2.001, 2 puntos. No, no. Era la explicación, por eso es importante la escritura. Es acercarme al 2 desde la derecha. Pero entonces lo tengo que leer así. 2,1 está a la derecha. Me acerco. 2.01 está más cerca. 2.001 más cerca. 2.0001 más cerca. ¿Qué es lo que ocurre con los valores? Si me acerco desde la derecha, 0,2439, 0,249, lo estoy leyendo en otro sentido en la tabla. Estoy viendo que crecen. Claro, es acá, estoy desde el 2, me vengo desde el lado derecho al acercarme, los valores crecen y tienden a aproximarse al 0,25. En la tabla uno diría, mira, si me acerco por la izquierda tiene el 0,25 y si me acerco por la derecha tiende al 0,25. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿cómo lo muestro matemáticamente a esto? No puedo decir con la tabla, me convencí. Entonces hay algunas estrategias para decir, ¿cómo pongo que el 2 por la izquierda y el 2 por la derecha es 0,25? Tendré que pasar. El límite existe, la función no es continua, presenta una discontinuidad. Son los fundamentos matemáticos, discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque el límite existe. Esos son fundamentos que tienen en el módulo. Pero ahora es, ¿y cómo paso de este problema matemáticamente a mostrar que eso es 0,25? Debo hacer un tratamiento algebraico. Son expresiones polinómicas. Si les permitimos que con el software uno puede decir, entonces la estrategia es factorizarlas. No les pedimos que lo hagan a mano. Pedirle al software que lo factorice, por ejemplo. Entonces, le pido así, mira, factoriza x cuadrado menos 4, o podría haber sido una función cúbica, cualquiera de ellas. Bueno, me la factorizó. X cuadrado menos 4 es equivalente a x menos 2 por x más 2. Si lo miro, puedo hacer un tratamiento, es decir, podría simplificar x menos 2 del numerador con x menos 2 del denominador, y podríamos decir que estas funciones en el cálculo del límite no son las mismas funciones, las puedo considerar. ¿Cuáles funciones? X menos 2 sobre x cuadrado menos 4 con 1 sobre x más 2. Estos en el cálculo del límite, porque en funciones no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Tienen dominios distintos. Miren todo lo que estoy diciendo en palabras que se espera que uno lo coloque en los fundamentos. Pero es más fácil, si yo quiero mirar qué pasa cerca del 2 positivo, es más fácil mirarlo en esta expresión que en de la izquierda. Si miro qué pasa con el 2, 2 menos 2 me queda 0. 2 al cuadrado me queda 4, menos 4 me queda 0. 0 sobre 0 es una indeterminación en matemática. Indeterminación significa no puedo determinar el valor. Sin embargo, en la derecha sí lo puedo hacer. Si tiende al 2, 1 me queda en el numerador, 2 más 2 me queda 4, tiende a un cuarto. Bien, ya lo encontré entre estas expresiones, entonces uno puede decir, hago el cálculo, en el límite puedo sustituir a una función por la otra porque no estoy considerando el 2, en consecuencia es un cuarto. Puedo calcular y ahora mirar, decir, a ver si con GeoGebra me da, uso la expresión, valor, la cargo. Efectivamente, sí, eso es para corroborar lo que hago con el software. Podríamos mirar ahora qué pasa con el menos 2 y otra vez de nuevo la tendencia. Por la izquierda, por la derecha, y entonces decir, mira, por la derecha, si lo miro, por la izquierda, miremos acá. Acá está el menos 2, la izquierda. Veo que los valores se van, la curva se me va hacia abajo. Claro, si lo miro en la tabla, menos 2.1, menos 2.01, me estoy acercando al menos 2 y veo que los valores son menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, se hacen infinitamente negativos. Si lo miro ahora desde la derecha, es tomar un valor que está a la derecha del menos 2, como el menos 1,9, que me da 10. Algo más cercano al menos 2, menos 1,99, 100. Me acerco, 1000, 10.000. Claro, si lo miro de esta forma, se hacen
infinitamente grandes. No hay una tendencia general para el -2, pero sí hay tendencias por la izquierda y por la derecha. Error sería decir, existe el límite por la izquierda y es menos infinito, y existe el límite por la derecha y es infinito. No, infinito no es un número. No existe el límite ni por derecha ni por izquierda. Solo existen tendencias. Tendencia a valores infinitamente grandes, valores infinitamente pequeños. Entonces uno diría, mira, para el -2 no existe el límite. Pero sí existen las tendencias. Por la izquierda a menos infinito, por la derecha a valores infinitamente grandes. Entonces uno escribe esto, el límite no existe, lo que tenemos es una tendencia por izquierda y por derecha, la función es discontinua, inevitable, eso es cuestiones teóricas que uno va a estar viendo. ¿Qué pasaría acá? Y acá puedo hacer explicaciones desde el punto de vista matemático. Para el -2 me queda un número que está distinto de 0 y tendría que ver que es un número que está tendiendo a 0 en el denominador. Eso lo van a ver en detalles en las clases prácticas. No tiene mucho sentido hacer un tratamiento algebraico, entonces por eso es importante la tabla en este caso. Podríamos mirar entonces la función y otra vez me puedo hacer más preguntas con esa función. ¿Qué ocurre si x tiende a valores infinitamente grandes, por ejemplo? Entonces uno dice, ¿me servía la versión factorizada o no? Entonces tengo muchas ideas de hacerme preguntas en estos ejercicios que nosotros llamamos. Podemos mirar, decir, a ver qué pasa en una tabla si tomo valores cada vez más grandes. Veo que los valores de la función se hacen prácticamente ceros y positivos, lo cual se condice con esa gráfica. Puedo escribir esas tendencias en las tablas. Puedo ahora empezar a decir, sí, es cero, y ahora es cómo lo explico. Porque no puedo decir, mira, me quedaban, ¿por qué uno dice infinito sobre infinito? Es que son números muy grandes, el resto dos me quedan números muy grandes. Números muy grandes, elevado al cuadrado me queda muy grande, el resto 4 me queda muy grande. Es infinito sobre infinito. No puedo hacer el tratamiento de números. Lo simplifico, eso me da uno. No, 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 no. Son expresiones dentro de matemática. Entonces, cuidado, infinito no es un número. Podemos analizar el comportamiento en un registro tabular o hacer un tratamiento algebraico. Mirar acá, a lo mejor me queda más fácil en lugar de esta función ver la otra que después que estuvo factorizada, a lo mejor es más fácil. Sí es más fácil. Arriba es un 1, eso no cambia, es una constante. Abajo me quedan números muy grandes más 2, números muy grandes. 1 dividido en números muy grandes tienden a ser 0 en el límite. Entonces uno diría, mira, arriba tiene un 1, abajo tienden a valores infinitamente grandes, la tendencia es al 0. Eso hay que explicarlo, son nuestros fundamentos. O sea, la fundamentación se utiliza para defender ideas o posicionamientos y asegurar nuestros razonamientos. Los problemas que ustedes van a ver van a tener esta categoría. Van a decir, bueno, para cierto producto los costos totales vienen dados, los valores registrados en esta tabla, acá los costos, y uno podría hacerse preguntas. ¿Qué pasa con la función de costo marginal? Ya tienen contado porque es una tendencia con límites que los usamos, con variaciones de la cantidad que tienden a ser cero. Lo vamos a estar retomando hacia la próxima clase, dándoles tiempo que esta semana revisen porque va a ser nuestra última semana para revisar esto en detalles. Puedo mirar el costo marginal, el costo total, qué pasa cuando las cantidades son cada vez más grandes, qué pasa en el costo promedio cuando las cantidades son cada vez más grandes, cuando las cantidades son prácticamente nulas, son tendencias. Lo mismo podríamos analizar con la función de ingresos por ventas y qué pasa si las tendencias son casi nulas o son cada vez más grandes. Y lo mismo pasaría con comportamientos de la demanda y nos piden analizar y fundamentar y determinar si se logran tener cantidad donde los ingresos por venta son iguales a los costos totales. Eso lo vamos a estar retomando hacia la próxima clase, pero es no dejen la cuestión teórica que aparece en los prácticos y en material teórico y manejar
llenarse así de cuentas que las necesitamos para que ustedes analicen estas tendencias. No es solo hacer la parte algebraica, es mirar qué pasa en estos registros, articular qué pasa en una tabla, qué pasa desde las expresiones algebraicas o las fórmulas, qué pasa desde las gráficas, cómo veo uno con otros, y ensayar ese escribir y argumentar que se lo estamos pidiendo que lo hagan en los foros. Bueno, llegamos así al final de casi la hora que uno les ocupa a ustedes para revisar estas ideas, con algunos sobrevivientes, cada vez son menos sobrevivientes, pero son los mejores del, de ciencias económicas, son el futuro del Son los que país van está por acá. promoción seguro. Exactamente, son los que van por promoción. Bueno, a participar entonces de las clases prácticas. Ahí tienen a los diferentes profes, los diferentes horarios. Recuerden que están ahí publicadas, dependiendo ahí de la carrera en la cual uno se encuentra. En breve yo les subo el video de esta clase, a pesar que les voy dejando siempre el video de otra instancia anterior para el que se le terminó la serie de Netflix y no sabe qué ver. Pucha, voy a ver un videito de la clase teórica de matemática para ir avanzando, se los dejamos. Que pasen una buena noche. Un abrazo así enorme Chao, chao. y que la pasen Chau a lindo. todos. Hasta Cuídese, luego. Marcel. Bye bye. Nos vemos.